El Mundial de Clubes de la FIFA será uno de los eventos deportivos más importantes del 2025 y ahora cada vez sabemos más de este innovador y esperado torneo. El certamen contará con un formato completamente diferente al de las ediciones anteriores y reunirá a algunos de los mejores equipos de todo el mundo. Ya conocemos dónde se juega, los clubes participantes, por dónde podrás verlo y acabamos de conocer el resultado del sorteo, por lo que no te despegues de la pantalla porque hoy en Memorias del Fútbol te vamos a compartir todo lo que necesitas saber sobre el Supermundial de Clubes. Chicos, voy al grano. Si queréis camisetas de fútbol, réplicas, baratas y de muchísima calidad, tenéis que visitar rofutbol.com porque ahí tenéis un catálogo enorme. Llegan enseguida, son de muy buena calidad y tenéis un descuentazo del 8% por ser seguidores de Memorias del Fútbol. rofutbol.com. El fútbol mundial está a punto de presenciar un evento sin precedentes, un nuevo Mundial de Clubes de la FIFA que se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025 en los Estados Unidos. La FIFA acaba de presentar el sorteo de forma espectacular y promete que el evento va a revolucionar el panorama del fútbol de clubes a nivel global. Y es que la creación del Supermundial de Clubes era una vieja ambición del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que ya tuvo que posponer su celebración en 2021 por la pandemia y que ha conseguido darle forma para que se celebre finalmente en 2025. El Mundial de Clubes tradicional se venía disputando anualmente con 7 equipos, representando a los campeones de cada confederación, más un equipo anfitrión. Sin embargo, la FIFA ha decidido expandir el torneo para crear un evento de mayor envergadura y sobre todo que mueva mucho más dinero. La ambición del máximo organismo futbolístico es la de replicar el éxito de la Copa Mundial de Selecciones que se celebra desde 1930 cada 4 años, y de hecho han replicado el mismo formato de competición que lleva usando la Copa del Mundo en los últimos 24 años. Pero ¿cómo han llegado hasta aquí los 32 clubes clasificados? El 14 de febrero de 2023, FIFA aprobó la asignación de plazas y cupos para el Mundial de Clubes, otorgando 12 equipos a Europa, 6 a Sudamérica, 4 equipos clasificados a las confederaciones de CONCACAF, África y Asia, y una única plaza para el continente oceánico. Los clubes que estarán en Estados Unidos lo han hecho por 2 vías, como campeones continentales de los últimos 4 años, de 2021 a 2024, o accediendo a través de un sistema de coeficientes y un ranking que toma en cuenta los resultados de las últimas 4 temporadas a nivel continental. Con el triunfo de Botafogo en la reciente Copa Libertadores y la polémica invitación del Inter de Miami como equipo anfitrión, ya se conocen los 32 clasificados, y desde ahora mismo ya podemos analizar la configuración de los 8 grupos. El sorteo se configuró mediante 8 bombos y 8 cabezas de serie, y tenía una serie de condicionantes que limitaban algunos enfrentamientos, como el de no coincidir en el mismo grupo con clubes de tu país o confederación, a excepción de los equipos UEFA, cuyo número de clubes en el mismo grupo se limitaba a 2. Tras la celebración del sorteo celebrado en Miami, podemos confirmar que el partido inaugural será ante el Inter de Miami y el Al-Ahly egipcio. Los grupos han quedado bastante equilibrados, pero podemos destacar que el Atlético de Madrid se tendrá que enfrentar al Paris Saint-Germain y al reciente campeón de la Libertadores, Botafogo, mientras que en el grupo C veremos a Boca enfrentándose a Benfica y Bayern Múnich. Más fortuna ha tenido el Real Madrid, que se enfrentará al Salzburgo como equipo europeo, al Al-Hilal de Arabia Saudí y Neymar, y al Pachuca mexicano. En este formato los 2 primeros de cada grupo avanzarían a octavos de final, y las eliminatorias se jugarían en un formato de eliminación directa, aunque los encuentros no tendrían prórroga, de manera que si persistiese el empate tras los 90 minutos,
El duelo se resolvería en una tanda de penaltis. Los equipos disputarían un mínimo de 3 partidos si caen en la fase de grupos y un máximo de 7 si llegasen a la final. El camino a la final de New Jersey se ha configurado para que ninguno de los cabezas de serie se puedan enfrentar antes de semifinales, por lo que por ejemplo el Real Madrid no se podría medir contra el Manchester City, contra el Bayern Múnich o contra el Paris Saint-Germain antes de unas hipotéticas semifinales. El Mundial de Clubes arrancará el domingo 15 de junio de 2025 en el Hard Rock Stadium de Miami, y el Inter de Lionel Messi será el que dará comienzo al torneo como club anfitrión. El evento reunirá a los 32 mejores equipos del mundo para disputar sus partidos en 12 sedes en Estados Unidos, a lo largo de 29 días y culminando la final que se jugará en el MetLife Stadium de Nueva York, Nueva Jersey, el domingo 13 de julio de 2025. Las otras 10 sedes del torneo son el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, el Estadio Bank of America de Charlotte, el Estadio TQL de Cincinnati, el Estadio Rose Bowl de Pasadena, el Geodis Park de Nashville, el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el Lumen Field de Seattle, el Audi Field de Washington y los estadios de Orlando, Camping World y Hunter & Co. El tema de gala Freedom for Desire ha sido elegido como canción oficial, mientras que el innovador trofeo del campeón ha sido confeccionado por la empresa de joyería Tiffany & Co. En cuanto a la retransmisión de los partidos, se especulaba con un posible acuerdo con Apple TV, pero finalmente la FIFA acaba de confirmar que la competición será retransmitida de forma gratuita por DAZN. La plataforma de streaming deportivo ha pagado alrededor de 1.000 millones de euros por los derechos de la competición, y el dinero recibido será distribuido por los clubes dependiendo de lo que negocien y su caché internacional. En un inicio se habló de unos ingresos de 50 millones por participar y de 115 para el ganador, pero parece que las cifras estipuladas serán sensiblemente menores. De hecho, Infantino ha tardado meses en confirmar la presencia de los clubes participantes y ha tenido que recurrir al mejor futbolista de la historia para elevar el caché de su torneo. Y es que la invitación del Inter de Miami como equipo anfitrión solo se entiende desde un sentido comercial, ya que el equipo de Messi no fue el ganador de la pasada MLS, ni lo será de esta que se está jugando en la actualidad. Otro impulso para el torneo sería la participación de Cristiano Ronaldo, que no se ha clasificado con su club el Al-Nassr, pero sobre el que hay rumores de un posible traspaso al Al-Hilal como sustituto de Neymar para convertirse en el gran embajador del fútbol árabe en Estados Unidos. Y es que los clubes que participarán en el Mundial podrán fichar jugadores para la cita mundialista. Al jugarse entre 2 temporadas, la FIFA ha decidido abrir una nueva ventana de transferencias del 1 al 10 de junio y permitirá extender el contrato por varios días de los que finalicen el 30 de junio, en una maniobra histórica para incentivar el movimiento de futbolistas de cara al Mundial de Clubes. Sea como fuere, lo cierto es que el incipiente torneo creado por Infantino tiene muy buena pinta, pero aún debe justificar que las expectativas generadas van a convertirse en lo que se está proyectando desde la FIFA. La verdad es que los nombres de los clubes participantes son increíbles, pero la saturación del calendario, el calor veraniego y el estrés al que se está sometiendo a algunos futbolistas amenazan a este novedoso Mundial de Clubes que a partir de 2025 pasará a formar parte de las memorias del fútbol. ¿Cuál es tu opinión al respecto de este Mundial creado por la FIFA de Infantino? ¿Crees que será una competición atractiva o la eliminarías completamente del calendario? Si quieres conocer mi opinión, te invito a ver este vídeo de mi canal secundario Fútbol con Memorias, en el que analizo el sorteo y evalúo lo que me parece la creación de esta competición. Suscríbete a Memorias del Fútbol si aún no lo has hecho y comparte este vídeo con un amigo, seguro que le va a gustar.
Si además quieres comprar un regalo futbolero para Navidad, te recuerdo que tenemos el mejor libro de la historia de la Copa del Mundo. Échale un vistazo en el link que te ponemos a continuación.